Hola, soy Valentín Quiroga, esta es la serie de videos, el mini curso sobre nutrición. En este video vamos a estar hablando sobre la composición de los alimentos, la calidad de nuestros alimentos, un tema muy importante, sobre todo que tiene una influencia muy grande en la salud. Vamos a describir y vamos a desglosar cada uno de los macronutrientes para ver cuál es el criterio, en primer lugar, que se utiliza para evaluar la calidad de cada uno de estos macronutrientes y cuál es la categoría o la lista que ustedes pueden encontrar en donde van a ver primero los de mayor calidad y luego los que tienen menos calidad para que ustedes puedan elegir con mayor eficiencia. Las proteínas, ya sabíamos que la fuente de proteínas son las carnes, el pescado, el pollo, la clara de huevo, la proteína, yogur griego, algunas fuentes vegetales como puede ser el tofu o puede ser incluso la soja. Pero seguramente se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuál es el criterio que yo tengo para evaluar la fuente de proteína? Porque quiero obtener las mejores proteínas posibles, o quizás si estás en una condición de un camino vegetariano, también es muy importante que obtengas las mejores recomendaciones para tener precauciones y no caer en alguna deficiencia. Las proteínas básicamente se clasifican por... Hay múltiples razones y múltiples variables para clasificar la proteína, pero las dos más importantes son la cantidad de absorción, es decir, cuánta cantidad de proteína voy a absorber de la cantidad de proteína que tiene un alimento. Me refiero a que si un alimento tiene, imagínense, una cantidad de pollo, esta cantidad de pollo tiene 30 gramos de proteína. Si yo consumo esos 30 gramos de proteína, no siempre se obtiene la cantidad de gramos de proteína que tiene el producto. Hay algunas proteínas que ahora voy a mencionar más adelante que cuando las absorbemos no se absorbe, o sea, cuando las consumimos no se absorbe el total de la cantidad de proteína que tiene ese alimento. Esa es la variable número uno. La segunda, y diría, las dos tienen igual de importancia, pero yo creo que es mucho más importante el contenido de aminoácidos. ¿A qué me refiero? Recuerden que en el video de macronutrientes, si no lo vieron, lo pueden volver a revisar en nuestro canal de YouTube. Los macronutrientes, sobre todo la proteína, está dividido en aminoácidos. Son 20 aminoácidos que forman todas las proteínas. Hay una cierta cantidad, que son 11, que nuestro cuerpo puede producir, y hay 9 que nuestro cuerpo no puede producir, y lo que tenemos que hacer es consumirlo de la dieta. ¿Qué es muy importante entonces encontrar en un alimento que voy a consumir? Que tenga la mayor cantidad de aminoácidos esenciales, que es decir, los necesito consumir. Y eso es muy importante porque nos va a permitir identificar qué alimentos son potencialmente beneficiosos para mí y cuáles quizás no son tan importantes o los puedo incluir en menor cantidad. Y fíjense que aquí hay una lista completa donde las proteínas de la leche son excelentes. En nuestro blog, que lo pueden revisar en progresivaoficial.com, hay un blog y hay un artículo muy interesante sobre la leche y sus beneficios. Los lácteos tienen múltiples beneficios porque tienen una cantidad de proteína muy importante, el valor biológico es altísimo y tienen grandes beneficios para la salud y para el rendimiento físico. Fíjense que el porcentaje, hay un scoring que se utiliza para medir esto, es 1.0, es el máximo que se puede obtener. O sea, tienen todos los aminoácidos y la cantidad de absorción de esta proteína es altísima. Entonces, si van a elegir una fuente de proteína, lácteos o proteína en polvo en base de caseína o de suero, sería una de las primeras proteínas a incluir. Huevo tiene 1.0 también, la proteína del huevo es buenísima. Acuérdense que la clara del huevo es principalmente proteína, la yema contiene grasas también, se puede incluir el huevo completo, pero si incluyen el huevo, la proteína del huevo tiene un valor biológico altísimo en relación a la leche. Están los dos muy parejo. Luego le siguen las proteínas de soja, por ejemplo, no la soja de forma natural, sino el batido en polvo de proteína de soja. Tiene una absorción y una cantidad de aminoácidos importante, sobre todo para las personas que están en un camino de nutrición vegetariana. Sería muy importante que se compren un polvo de proteína de soja, sobre todo para no caer en el error de consumir demasiada cantidad de un alimento e incluir macronutrientes que no quieren obtener. Por ejemplo, la soja común, la soja sin el proceso que se le realiza para poder venderse en forma de suplemento, contiene otros macronutrientes también que agregan calorías y que por ahí, de forma práctica y efectiva, ustedes lo pueden adquirir simplemente con un scoop del polvo. La proteína del fango o proteína micoproteína también es una proteína de origen vegetal y que se puede adquirir fácilmente en alguna tienda de suplementos o en algunas dietéticas. La carne, también la carne, no solamente la carne vacuna, la carne de cerdo, la carne del pollo. Y fíjense que después arroz,
ni hablar de los porotos, de la proteína del gluten, empiezan a tener cada vez menos valor biológico. ¿Qué es lo que les recomiendo? Que se enfoquen en la base, en la parte superior de esta lista, para elegir principalmente sus fuentes de proteína. No hay problema que incluyan un poco de las otras, pero les voy a dar un tip. Imagínense que ustedes han dividido bien su proteína diaria, tienen que consumir 150 gramos de proteína por día. Dividen la proteína, porque vieron también el video de timing, y dividen su proteína en aproximadamente 4 porciones parejas de proteína. Ok, tengo que consumir 30 gramos de proteína aproximadamente en cada una de mis comidas y con eso voy a estar bien. Ok, pero la fuente de mi proteína es del arroz. Quizás no sea lo más efectivo y no sería de forma óptima obtener todas mis proteínas del arroz. No sería algo que podría beneficiarme y no podría potenciar todos mis procesos anabólicos. ¿Por qué? Porque la proteína del arroz principalmente no tiene un porcentaje de absorción muy alto y tampoco tiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos para incluir dentro de nuestra nutrición. Entonces, traten de incluir proteínas primero en la lista que tengan mayor valor biológico y luego pueden complementar con las otras proteínas que están debajo en la lista. Eso por el lado de las proteínas. Vegetales. Sabemos que los vegetales están incluidos dentro de la categoría de carbohidratos, aunque los vegetales por lo general no tienen una buena cantidad de calorías, porque esa fibra que los vegetales tienen principalmente, nuestro cuerpo no la puede degradar, no la puede digerir, entonces simplemente pasa por nuestro cuerpo y no aporta una gran cantidad de calorías. Se utiliza muchísimo para generar saciedad, sobre todo en etapas de recorte calórico. Pueden comer cualquier vegetal, porque yo he escuchado cualquier cantidad de recomendaciones en que hay vegetales que no se pueden consumir y no saben el alivio que sienten nuestros clientes cuando les decimos puedes comer cualquier vegetal. Capaz les encantan los pimientos y le habían dicho que no podía comer pimientos por alguna razón que nunca le dieron, pero no podían comer pimientos o cebolla o beteraba, o les gusta la lechuga y les habían dicho que la lechuga no, porque es verde. Y hay diferentes recomendaciones que son súper contradictorias. Vegetales pueden comer cualquiera y los vegetales está buena la recomendación de variar porque tienen múltiples beneficios, sobre todo para la salud. Los vegetales contienen vitaminas, minerales, fitoquímicos y fibra. Eso es lo que principalmente contienen los vegetales. Nosotros necesitamos eso en menor cantidad, pero lo necesitamos para producir una buena cantidad de enzimas sobre todo, y cumplen un rol muy importante en la salud y el rendimiento. Entonces, traten de elegir verduras y traten de variar su ingesta de verduras para tener las mejores adaptaciones posibles. No hay ninguna recomendación precisa de cuánta cantidad, eso más que nada lo tienen que revisar con su nutricionista o con la persona que le esté manipulando su nutrición, o si se lo están haciendo ustedes mismos. Traten de variar los vegetales y traten de acomodarlos más que nada a momentos donde tengan más saciedad, donde tengan más hambre, y quieran tener más saciedad, y alejarlos un poco de los momentos en los que quieran o estén más saciados, o por ejemplo si están en una etapa de volumen y quieren ganar mucha masa muscular, reduzcan un poco la ingesta de vegetales para poder permitirse consumir más nutrientes. Los carbohidratos propiamente dichos tienen una línea o una clasificación que básicamente está relacionada a la cantidad de procesos que tiene el carbohidrato, y eso está estrechamente relacionado a la densidad de carbohidratos. Por un lado tenemos las frutas, que además de aportarnos los carbohidratos también tienen un montón de vitaminas, minerales, y también tienen fibra y un montón de beneficios, y son más difíciles de digerir, de degradar en nuestro estómago. Entonces también lleva más tiempo de liberación, o sea, lleva más tiempo de digestión, por ende la liberación de glucosa en nuestro torrente sanguíneo es más lenta, se libera de forma más sostenida en el tiempo, y eso permite que la insulina no haga un pico muy alto. No es malo esto, pero en algunos momentos puede ser beneficioso consumir frutas y en otro momento quizá un carbohidrato más complejo. Ahora vamos a aclarar ese punto. Luego tenemos arroz, pasta, pan blanco. La papa y el camote son dos verduras que tienen almidón, están mucho más cargadas de carbohidratos. Y algunos cereales, como por ejemplo los cereales que vienen, cereales para niños, eso se puede consumir tranquilamente. Y un momento en el que estaría muy bueno consumir este tipo de alimentos es post-entreno. Post-entreno es un momento en el que el cuerpo necesita buena cantidad de carbohidratos. Podemos agregar el pan, el arroz, una buena cantidad de pasta. Eso nos va a permitir tener una buena densidad de carbohidratos. Quizás no necesitamos tantos micronutrientes en ese momento, y vamos a enfocarnos en que nuestro cuerpo reponga el glucógeno que hemos gastado en el entrenamiento.
Y por otro lado tenemos frutas, dulces, bebidas energéticas, geles, que tienen un proceso mucho más complejo, en donde básicamente lo que vamos a obtener de ahí, que es glucosa, azúcar. No es malo el azúcar, no es mala, el azúcar no es adictiva, no les va a generar un daño en su salud, siempre y cuando mantengan una ingesta moderada y estén dentro de las calorías diarias y se mantengan activos, es decir, utilicen esa glucosa que están incluyendo cerca de un entrenamiento. Les daba el ejemplo en el video del timing de las personas que corren una maratón. Comen incluso, yo he visto personas consumir gel, el gel es glucosa pura, o gomitas, dulces, candies, o incluso pueden llevarse una bebida deportiva, un Gatorade, que lo que hace es directamente entrar en nuestro torrente sanguíneo, no tiene grandes procesos porque eso va directamente, se procesa rápido y va directamente al torrente sanguíneo en forma de glucosa. Sí despierta mucho la insulina, por ende el páncreas va a liberar muchísima insulina, va a generar un pico, pero eso hace que se controle la glucosa la glucemia, que es la glucosa en sangre, de forma óptima y que nosotros podamos introducir en los momentos que más necesitamos glucosa dentro del músculo. Entonces, hay momentos para cada una de estas herramientas y yo creo que son todas opciones que nosotros tenemos que acomodar y diseñar para que encajen en nuestro estilo de vida y en nuestras preferencias. Grasas saludables. ¿Cómo se dividen las grasas? Esta es una pregunta que muchas veces me hacen y es importante describir las grasas en básicamente 4 grandes categorías. Y también hay una recomendación en cuanto al porcentaje de cada una de estas categorías. Primer categoría y una de las categorías donde más deberíamos enfocarnos son las grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas, como por ejemplo el aceite de oliva, la palta y los frutos secos, como les he mencionado anteriormente, entre un 45 y un 60% de nuestra ingesta de grasas debería estar enfocada en estos alimentos. Es decir, principalmente deberían ser nuestras fuentes de grasas. En segundo lugar están las grasas poliinsaturadas, aceite de pescado, semillas. Mucha gente consume semillas porque les gustan o porque siente que le pueden dar algún potencial beneficio. Las semillas son principalmente grasas. No está mal, pero tengan en consideración que al ser grasas también tienen una buena cantidad de energía. Frutos secos, algunos otros frutos secos también, entre un 35 y un 50. Básicamente las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas deberían ser nuestra mayor cantidad de ingesta de grasas y de ahí deberíamos sacar los principales alimentos. También hay un lugar para las grasas saturadas, que las podemos obtener de los lácteos, principalmente los quesos, los huevos. Por ejemplo, la yema del huevo contiene grasas saturadas, no es malo. Durante muchos años se los culpó a las grasas saturadas o al huevo, a los lácteos, de todos los males del mundo. Los huevos no son malos, pueden consumir múltiples huevos en el día, siempre y cuando tengan en consideración lo que les he recomendado anteriormente en cuanto a la cantidad de grasa total por día y sobre todo cuánta cantidad de esa grasa va a provenir de las grasas saturadas. Las carnes, todas las carnes tienen siempre una mínima cantidad de grasa, por más que sea un corte magro. Es importante tener en cuenta esto porque cuando por el general diseñamos un plan no contemplamos que las grasas nos van a aportar un porcentaje de grasa. Las carnes siempre traen un agregado de grasa, es importante contemplarlo y son grasas saturadas. No habría que preocuparse mucho en la ingesta de grasas saturadas porque por lo general es una grasa que nos aseguramos de consumir. Aceite de coco, algunas personas lo consumen, les hace bien, lo sienten como un suplemento o un complemento a su nutrición, les gusta el sabor, les gusta para cocinar, lo pueden consumir sin problema. De hecho, el coco también viene de forma seca, de forma rallada, también lo pueden consumir y es una grasa saturada. Entre un 5 y un 20% es el margen que deberían dejarse para una grasa saturada. Y ustedes se estarán preguntando, ¿las frituras tienen algún lugar en la manipulación de las grasas? 1% es lo que se recomienda. Pueden exceder este porcentaje, pero lo que se recomienda es que se mantengan al mínimo, es decir, la mínima cantidad de grasas que provengan de las frituras, porque esas grasas no son saludables y son grasas que pueden producir alteraciones metabólicas importantes, que pueden dañar arterias y que pueden tapar lugares en los que no conviene tener grasas saturadas o grasas alojadas. Entonces intenten mantenerlo al mínimo. Si ustedes manejan la relación entre un 75 y un 80% basado en la nutrición, proteínas magras, vegetales, carbohidratos completos y la principal fuente de grasas sean grasas saludables, va a haber un lugar para comida chatarra entre un 20-25% y no va a haber ningún problema para su rendimiento físico, para su estética ni para su salud. Pero traten de disminuir al mínimo para no tener complicaciones, sobre todo para su salud.
Últimos puntos para cerrar con la composición de los alimentos. Tengan en cuenta que la composición de los alimentos, ¿qué es lo que describe? La calidad de los productos de donde yo voy a obtener mis macros. Y esto es muy capcioso porque la mayoría de las personas quieren otorgarle mucha importancia a esto, realmente no la tiene en cuanto a composición y rendimiento, pero sí para el intercambio que ustedes van a hacer con su salud. Traten de no obtener todos sus macronutrientes de fuentes que no sean tan buenas o no sean tan saludables, como por ejemplo obtener todos sus carbohidratos de bebidas regulares, como por ejemplo la Coca-Cola o papas fritas. Consuman, como les dije recién, una relación entre su principal fuente de energía, que sean alimentos saludables, y déjense un espacio para eso, pero traten de que esto sea más bien una comida libre o algo que salieron a disfrutar y no principalmente la regla de su alimentación. El contenido, acuérdense la cantidad de absorción que vamos a tener de ese nutriente, la velocidad de digestión o la liberación de insulina que va a tener un carbohidrato, el contenido de micronutrientes y de fibra determina principalmente cuál es la calidad de un alimento. Ningún alimento es bueno o malo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Los alimentos son neutrales, son totalmente neutrales. Una lata de coca puede ser para un ciclista en un momento en el que está compitiendo y en el que está dando el máximo a su rendimiento, puede ser el mejor alimento que puede obtener. Y esto no me crean, vayan a googlearlo, vayan a verlo en YouTube, vayan a ver carreras de ciclistas que están dando vueltas al Tour de France y un ciclista necesita tener la cafeína que le da la Coca-Cola, le gusta el sabor y aparte le aporta glucógeno, le aporta glucosa inmediatamente para que esa persona tenga en su cuerpo automáticamente la glucosa disponible. No es la mejor ingesta, quizás no, pero a esa persona le gusta y lo puede incluir. Y quizás eso para una persona que está bajando de peso y que todos sus carbohidratos o la cantidad de carbohidratos total por día es poca, quizás no es la mejor opción, pero no significa que la Coca-Cola en sí sea mala, sino es diferente en cuanto a la elección y el contexto y el objetivo de cada una de las personas. Traten de no trillar los alimentos y no cargarlos de emocionalidad y decir, ok, esto es pésimo, el chocolate es lo peor que puede existir, nos hace adictivos. No, traten de pensar y que su relación con los alimentos no sea esto es bueno, esto es malo, sino esto lo elijo ahora, esto no es bueno para mí, lo voy a elegir más adelante, o ahora estoy consumiendo otro tipo de alimento y prefiero mantenerme apegado a esto. La calidad de proteína, acuérdense, la cantidad de aminoácidos que tiene, muy importante, acuérdense de la lista de categorías y cuánto voy a absorber, cuánto voy a digerir de esa cantidad de proteína, principalmente, sobre todo para personas que no consumen productos de origen animal. Los carbohidratos principalmente por la cantidad de insulina que despiertan en nuestro cuerpo cuando la consumimos, esa es una gran variable. Y algunos alimentos hay una cierta salvedad en esto y hay alimentos que despiertan mucho la insulina pero tienen poco cantidad de carbohidratos, pero traten de apegarse a la regla principalmente de que los carbohidratos más completos que traen fibra, que traen fitoquímicos y que están más bien completos sin tanto proceso, pueden dejarlos para momentos en los que no necesiten energía tan rápido, tan disponible, y los carbohidratos con más proceso pueden dejarlos en momentos en los que lo necesiten, por ejemplo, después de un entrenamiento o durante un entrenamiento, cuando necesitan energía disponible y recuperar y agregar una buena cantidad, una buena densidad de carbohidratos. Las grasas, acuérdense, están determinadas principalmente en 4 categorías. Enfóquense principalmente en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son las grasas más saludables y en las grasas donde deberían basar la mayor parte de su ingesta. Déjense un espacio para las grasas saturadas y un menor espacio, mucho menos, para las grasas trans. Traten de que esas frituras y esas cosas que por lo general hacen sean la mínima cantidad de aporte de grasa. Esta información está mucho mejor descrita en el libro ebook Principios de la Nutrición, que vamos a dejar el link en la descripción del video. Los principios de la nutrición son súper importantes, lo van a poder encontrar online en la página Progresiva Oficial. Si tienen dudas, si tienen consultas, si tienen algún comentario, nos los pueden dejar en el video y lo vamos a responder. Síganme en el próximo video.